Buenas tardes. En los próximos episodios de Los Árboles del Imperio me gustaría analizar el papel de Latinoamérica como proyecto global post-crisis. Vimos la última etapa de Westfalia y de Estado-Nación y el colapso del mundo en panregiones se está volviendo cada vez más evidente mientras que Latinoamérica surge como uno de los centros potenciales para un proyecto global del futuro. Por algún tiempo pareció que Brasil, como el estado más grande y de mayor poderío económico, desempeñaría un papel fundamental en la formación de una nueva macroregión iberoamericana, pero la realidad actual no coincide con estas expectativas. Lo cierto, Latinoamérica, aunque podría parecer lo contrario, está viviendo un renacer que lo podría convertir en uno de los dos pilares del nuevo mundo policéntrico. Su unidad y su diversidad hacen de la Latinoamérica una región única. Por un lado, la integración del idioma, religión e historia, y por el otro, muchos elementos de cultura americanas o culturas americanas nativas y la constante búsqueda de identidad etnocultural. Incluso al compararla con las del mundo árabe, similar en varios sentidos, la inmensa área y la abundante población de Latinoamérica se caracterizan por tener un nivel menor de estrés interno. Desde los tiempos de Simón Bolívar, Latinoamérica ha gravitado hacia una comunidad de pueblos, a una síntesis mestiza, conceptos que se oponen a los de los crisoles multiculturalismo, a la unificación con el espíritu de la libertad. Así, la de Latinoamérica llegaría a ser el prototipo de la unificación de toda la humanidad. Sin duda alguna, el elemento principal del resurgir del continente va a ser su capacidad tecnológica e industrial. Aquí no necesitamos empezar de cero, sino deberíamos usar los ejemplos de buenas prácticas del pasado para poner este proyecto en marcha. En Estados Unidos del siglo XIX, por ejemplo, Abraham Lincoln fue el verdadero arquitecto de Estados Unidos industrial. Fue Lincoln quien firmó el proyecto de ley que autorizó el ferrocarril transcontinental. Y fueron los ferrocarriles de Lincoln también lo que permitió la transformación de los estados de los grandes llanuras a este del río Mississippi en los gigantes agrícolas que llegaron a ser. Unos 160 años más tarde, este mismo principio puede ser aplicable al corazón de Sudamérica. Por ejemplo, hay dos áreas principales de tierra cultivable subutilizadas en las que se podría generar un aumento importante de la producción alimentaria. Uno es los llanos de Colombia y Venezuela y el otro el Cerrado de Brasil. En medio de estas dos zonas se encuentra la selva de Amazonia. Los llanos de Colombia y Venezuela es una de las zonas más fértiles de la región, de hecho del continente entero, un tramo de tierra de unos 50 millones de hectáreas en la cuenca del río Orinoco, en donde una infraestructura adecuada de ferrocarriles y administración hidráulica permitiría la producción de unos 60 millones de toneladas de granos al año. La zona colombiana de esta región constituye 27% del territorio nacional colombiano, pero solo alberga el 3% de su población total, es decir, estamos hablando de menos de 2 millones de habitantes. Y en esta región hay pocas carreteras y ningún ferrocarril, lo que sí hay es narcotráfico vinculado con los grupos armados, de hecho es uno de sus epicentros. Para combatir el narcoterrorismo con eficacia, el continente debe encontrar la manera de producir suficientes alimentos, generar un excedente exportable y también integrar físicamente a las distintas regiones geográficas por medio de corredores de ferrocarril y de agua. En el año 2008, los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Álvaro Uribe de Colombia estuvieron de acuerdo de que a través de la navegación de los ríos de la cuenca de Orinoco, en particular de Orinoco y el Meta, y con corredores ferroviarios sería posible transportar en los llanos de Colombia y Venezuela por lo menos 60 millones de toneladas de granos cultivados al año. El objetivo de duplicar la producción alimentaria mundial y también eliminar el hambre de la faz de la tierra podría lograrse en esta región. Hoy, con la hambruna planetaria en pleno auge, este proyecto es más importante que nunca. En 2008, en medio de una crisis sistémica económica mundial, el presidente Uribe aceptó la propuesta del presidente venezolano Hugo Chávez de integrar a ambos países por medio de la línea férrea colombiana-venezolana.
constituirían dos ramas principales, una que bajaría de Panamá y correría a lo largo de la costa del Caribe, de Cartagena en Colombia a la ciudad de Maracaibo en Venezuela. La otra empezaría en Venezuela, pasaría por la ciudad fronteriza de Arauca y cruzaría las provincias colombianas antes de ingresar en Ecuador. La gran cantidad de alimentos que se produciría en los llanos de Colombia y Venezuela podría transportarse a través de corredores ferroviarios de los corredores fluviales de Orinoco y el Meta, y esto permitiría aprovechar el vasto potencial agrícola de la región de la cuenca de Orinoco, que actualmente se desperdicia debido a que enormes extensiones de la tierra se usan para la ganadería masiva. En lugar de esto, la producción cárnica debería adoptar la práctica de la crianza intensiva dentro de áreas cercadas, con las combinaciones de los enlaces ferroviarios, pluviales y de los caminos carreteros, habrían una eficiente red de transporte intermodal para productos y pasajeros todo el año. En otras palabras, ha llegado el momento de aceptar por fin las recomendaciones de David Lilienthal, que le hizo en 1954, entonces presidente de la República de Colombia, general Gustavo Rojas Pinillo. Ponga en marcha un plan de proyectos de infraestructura, le dijo Lilienthal al general Rojas Pinillo. Ojo, la infraestructura no es lo mismo que dinero físico. Existe la creencia errónea de que el dinero expresa cierto valor físico intrínseco. El valor se expresa no como una cantidad per se, sino solo como los efectos relativos del aumento o de la disminución potencial físico del individuo y una sociedad en relación con su densidad de población. El valor del dinero no radica en el intercambio individual, sino en la unidad funcional, conocida como dinámica unificadora del proceso social de una nación. Pero ¿qué afecta el desarrollo del planeta? Bueno, lo afecta a la mente humana. Es así como se mide la humanidad. Y lo que nos distingue de los animales es nuestra capacidad de descubrir principios físicos universales, lo que aumenta y mejora el poder del hombre sobre la naturaleza por kilómetro cuadrado de superficie. Nos permite innovar, lo que posteriormente mejora la vida de todos en el planeta Tierra. El desarrollo de la humanidad, el desarrollo del poder de la persona y de la nación se basa en los avances científicos, los descubrimientos científicos que deben el progreso tecnológico. Al reducir la productividad mediante la reducción de la infraestructura y reducir los inventos y la tecnología, estamos provocando un colapso de la población. Y si se tiene a la gente idiotizada y se impide que sea demasiado numerosa, bueno, en este caso, la minoría elitista puede controlarlos. La crisis monetaria actual es un reflejo de la locura que conlleva un proceso de destrucción de la economía física. La razón por la que se está produciendo un colapso no es la fluctuación de los mercados financieros. El problema financiero es que estamos en modalidad hiperinflacionaria, es decir, si tomamos la cantidad total de dinero que según se dice está en circulación y calculamos el porcentaje de ese dinero que corresponde a la realidad física, veremos que se reduce a casi cero. Pero esto no es la crisis es la producción física per cápita y los recursos de los que depende esta producción se han desplomado. Por ejemplo, el gobierno de Roosevelt construyó más de 45,000 proyectos de infraestructura, presas, diques, túneles, carreteras, vías férreas, acueductos, hospitales, plantas hidroeléctricas, distritos de irrigación. Y con estas obras, Roosevelt no solo superó la Gran Depresión de los años 30, sino transformó el país a nivel de la economía física productiva, mejorando la vida de los estadounidenses por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza. Repito, el futuro de la humanidad tiene que ver con la economía física, con las transformaciones físicas del mundo que nos rodea. Por ejemplo, imagínense que tomamos un montón de tierra rica en mineral de hierro y lo refinamos a este mineral para obtener hierro. Después utilizamos este hierro para producir acero y utilizamos el acero para hacer máquinas, herramientas que le permiten fabricar todo tipo de cosas como automóviles, trenes, transbordadores espaciales, reactores nucleares. Y a cada paso del camino, la transformación que obtengamos posee un valor mayor para la sociedad.
vale más en términos físicos de lo que se puso en ella. El resultado es superior a la suma de lo que se aportara para obtenerlo. Quiero decir que cuando construimos una infraestructura, estamos en realidad reorganizando el espacio-tiempo físico de la biosfera, permitiéndole alcanzar niveles cada vez más altos de densidad de energía-flujo. Y por lo tanto, si tenemos un sistema en el que cada vez elevamos la densidad de energía-flujo, como cuando pasamos de una economía basada en el carbón a una economía basada en el petróleo y después a una economía basada en la energía nuclear, aumentamos la capacidad productiva de la mano de obra humana a cada paso del camino. Esta es la forma en que se crea la riqueza real cuando la gente hace cosas productivas. Ahora bien, el dinero solo aparece para facilitar el comercio entre estas personas, no posee poderes mágicos ni tampoco el valor intrínseco. En nuestro reportaje de lunes hablaremos de la visión y los sueños de Simón Bolívar en la economía productiva vía la unión de Colombia y Venezuela. Soy Daniel Stulin, gracias por estar con nosotros y escuchar los albores del imperio. Adiós.